están, amigos? Estamos nuevamente en el programa Dialogando, como siempre, con invitados especiales que van sumando con su experiencia, con su experticia en cada una de las temáticas que abordamos. Y es que es el propósito del programa, ir conociendo profesionales y también ir aprendiendo de ellos. A propósito de nuestro invitado el día de hoy, ya lo tenemos. A ver, allí está nuestro invitado. Es el licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tecnológica del Perú, maestro en Administración de la Educación por la UCB y doctorando en Relaciones Públicas por la Universidad San Martín de Porres. Nos estamos refiriendo al magíster Richard Muñoz Castillo. Bienvenido al programa. Ya era hora, ¿no, Richard? Se había programado esta entrevista hace buen tiempito, pero bueno, se hizo realidad. Creo que las vacaciones nos da ese lujo de poder quizás conversar sin estar mirando el reloj. Bienvenido. Muchas gracias, Gladys, por la entrevista. Muy agradecido. Definitivamente estos espacios para la gente que nos escucha ayudan muchísimo, no solamente a conocer un profesional, sino también un poco que conozcan todo lo que gira el mundo de esta profesión que nos apasiona, como es la comunicación, el periodismo. Y por supuesto, pues esta conversación, más que todo de amigos, ¿no? Donde vamos a relajarnos y por supuesto a conocernos y para que la gente nos termine conociendo mucho más. Tienes más de 13 años laborando en temas relacionados al periodismo y la comunicación. Has pasado por diversos medios. Eh, ¿Cuál fue tu primera opción o por qué empiezas a mirar al periodismo, la comunicación social como un medio de vida? Imagino que todo mundo tiene una experiencia específica, pero yo tengo una muy marcada que me permitió elegir esta profesión. Eso fue en el colegio, en la escuela. Primero yo tuve la oportunidad pues de estudiar en un colegio nacional en Ventanilla, el Colegio Antonio Moreno de Cáceres, el 50-90, un colegio del Estado. Bueno, en realidad dos cosas importantes. Primero porque a mí me encantaba siempre la lectura desde pequeño. Yo leo desde los 10 años, ya comenzaba bastante a profundizar el tema de la lectura. Y siempre me ayudó muchísimo la lectura a manejar mi lenguaje, a un poco irvanar ideas, a construir un mensaje claro. Y bueno, ganaba concursos en el colegio de oratoria y de debate, ¿no? Y me acuerdo que en segundo, tercero y cuarto segundo, tercero y cuarto de secundaria ganaba siempre los primeros puestos, pues, en los concursos de debate, Ujú. justamente por temas sociales, específicamente del entorno, del ambiente donde se vivía en ese tiempo, estoy hablando de año 2000, 99, 2000, y, y ahí fue donde un poco esa situación de explorar la situación de la opinión y la realidad nacional me gustó esa parte. Pero alimentando eso, fue una situación bastante curiosa, eso fue en el año 2001, más o menos, 2001, donde a la vuelta de mi casa asesinan a una familia, la asesinan a eh, bueno, un tipo lógicamente despiadado, mata a su suegra, mata al suegro y mata a la hermana de su entonces enamorada, que por todo un triple asesinato, y fue a la espalda de mi casa. Mediáticos, mucho se habló, Prensa y todo. tensa, horrible, pero no me gustó por lo que había ocurrido como tal de este feminicidio, ¿no? Por llamarlo de una manera, porque ese término no existía en esa oportunidad, pero bueno, era tipificado ya para ese entonces la cobertura periodística. Yo recuerdo mucho al reportero en ese tiempo que era Iván Luyo Tolsá, que reportero en Panamericana Televisión, y me gustaba muchísimo cómo trataba de no buscar el morbo, buscaba un poco preguntar para no herir a la familia que había sobrevivido el ataque. Lo único que vivió fue la enamorada. Y, y macabro. Entonces me gustó muchísimo lo que hacía el reportero, el camarógrafo,
el tratamiento, las preguntas. No buscar el morro porque estamos hablando, bueno, eso depende mucho también de cada editorial o de cada medio de comunicación, y ahí fue donde me marcó. No, ya posteriormente, terminando el colegio, me doy una pausita, un año me acuerdo que no postulé a ningún lugar y decidí estudiar ciencia de la comunicación, donde ahora me desenvuelvo y bueno, fue, yo creo, la mejor elección que tenía en mi vida. Que el ver o estar cerca de constituyen referentes fundamentales, ¿no? El hecho de ver un periodismo humano, sensible, que transmite con empatía una noticia tan dolorosa para la familia en aquel entonces. Y qué buena escuela, ¿no? Vaya que para elegir y decir, yo quiero ser periodista como él o como ella y de quienes estaban en ese momento haciendo la cobertura. Pero de pronto la sensibilidad social, la sensibilidad como ser humano, creo que ya lo traías porque hemos conversado muchas veces de tu paso por Huaraz, una etapa que de verdad siempre lo recuerdo con agrado porque quizá ese espacio hermoso, el cielo azul de Huaraz también marcó tu etapa de niñez porque viste otra experiencia diferente a la que ya conocías. Claro, yo viví un año en Huaraz, una etapa hermosa, hermosa de mi vida que nunca lo tengo presente porque me marcó. Me marcó porque nosotros nos fuimos a vivir a Huaraz por un tema de salud por mis hermanos asmáticos y el médico recomendó ir a un lugar un poco más seco, donde no había mucha humedad y la sierra, la altura, era una buena alternativa. Nos fuimos a vivir un año. Mi padre, policía, en actividad en aquella oportunidad, nos visitaba constantemente, o lo que podía. Pero lo que me dejó maravillado de Huaraz es no solamente los paisajes, lo hermoso que es su cielo, ¿no? Sí, Sino porque todo era barato en aquella oportunidad, ¿no? Era accesible, un lugar barato. Ahí estudié, si no me equivoco, el cuarto de primaria, ¿no? Tenía 8 años, 9 años. Y la gente, tranquila, Huaraz, bueno, aquella oportunidad, ¿no? Tranquila, la comida rica. Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, cómo se amanecía con un sol radiante y sobre todo el tipo de alimento, ¿no? El desayuno clásico que es un plan tipo chapla, ¿no? Tapadillo, aplastadito, que no está acostumbrado en la capital tener un pan de ese nivel riquísimo y el agua, ¿no? El agua, que a veces uno preguntan, ¿por qué el agua? El agua es fría. Ahora es el caño, el agua te congela las manos, pero es muy bonito porque esa experiencia no se repite y además Huaraz eh, debe ser, si no me equivoco, un paraíso escondido en el Perú que mucha gente no conoce, ¿no? Y Huaraz es un lugar maravilloso y eso también me cambió muchísimo por el tema de cómo sobrevivir y cómo también era el tratamiento de los niños. Los niños no jugaban ahí con carritos ni con bolitas, jugaban a hacer pachamanca. Nunca volviera un niño que me invitó a hacer pachamanca. Tenía 7 años, 8 años. Y había las ocas, ¿no? En aquella oportunidad donde hicimos un huequito, trajo sus cositas, su maderita, y hicimos pachamanca, pero con oca. Puso las ocas, ese sabor a tierra riquísimo que nunca voy a olvidar. Fue la primera vez que jugaba a hacer pachamanca, ¿no? Y un niño oriundo de esa zona la que me enseñó y me llevó esos recuerdos maravillosos de Huaraz. eso es lo que es, bueno, comparte siempre Richard y nos conecta a ese Huaraz que amamos, ¿no? A esa tierra amada, Ancash, pero también siempre recuerdas un producto alimenticio. Y hasta me dices, Gladys, ¿dónde consigo el chocho en Lima? Cuéntanos. El chocho. A pesar de que hace mucho tiempo no voy a Huaraz y lo tengo entre los 9 y 10 años, 8, 9, un año y medio estuve por allá. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, todavía me encanta el chocho, ¿no? El famoso ceviche serrano, el taro.
que muchas veces he intentado conseguirlo, no es fácil conseguir acá en Lima, por supuesto que hay zonas específicas. Es más, hasta los venderos son muy recelosos de vender una cierta cantidad, te venden muy poco, ¿no? Y a mí me encantó no solamente por lo como es el grano, sino por un sabor tan simple y su fácil preparación. Limón, pimentita, por ahí sal, Cebollita. tomatito, cebolla, y hay gente que le echa tomatito, y hay gente que le echa pescado, ¿no? Riquísimo, hasta se me hace agua a la boca. Y Pero claro, un alimento característico y que siempre lo tengo presente y cada vez que encuentro, que ahora algunos supermercados los están vendiendo, ¿no? Muy poco, para lonchear a los niños, que me parece extraordinario porque es un gran alimento, pero sí, ese es uno de los alimentos que recuerdo muchísimo por ese allá. fue- es- bueno, de esa experiencia nace la sensibilidad y para ser periodista, para ser comunicador social, vale eso, la empatía, las habilidades blandas y llegas luego de terminar tu profesión a ser redactor en la sección metropolitana del diario El Comercio. Coméntanos esta etapa. Mira, yo desde la universidad yo tenía esta situación de siempre escribir. Yo recuerdo mucho en la universidad donde estudié, en la UTP, ahí fundamos una revista que se llamaba El Nobel y donde yo fui uno de los redactores principales. Y gracias a eso me sirvió que los profesores de la universidad me recomendaban, ¿no? Yo recuerdo mucho, antes del comercio estuve en la revista gastronómica más grande en ese tiempo del Perú, que era Diva Cocina. Si era la pionera en revistas de comida y yo fui justamente uno de sus redactores, estuve medio año, pero al menos estuve con esa experiencia maravillosa de recorrer restaurantes. Y eso me sirvió para que un profesor también de la universidad, de lo que había hecho, me recomendara a trabajar al Diario del Comercio. Un profesor, Oscar Monzón, que le mando un saludo. Él fue lo que me invitó a formar parte del Diario del Comercio, donde estuve en la sección metropolitana y donde ahí respiro ya con mucha más energía lo que es el periodismo puro. No, no solamente por la experiencia de buscar la información, sino por el ambiente clásico de un diario. El Diario del Comercio, Girón Lampa con Miro Quesada, El la corazón famosa de Lima. casona, el corazón de Lima, con esos vitrales hermosos, esos techos que tienen clásicos de los años, bueno, finales del siglo XIX, ¿no? Principios del XX, una casona hermosa, y donde está ambientado, donde efectivamente, pues uno entra, diarios por doquier, televisores por todos lados, el café no falta. Se trabaja a las 24 horas y yo entré como practicante y luego eh, me quedé ahí básicamente un tiempo, donde escribí la sección metropolitana. Ya no existe la sección metropolitana en aquella oportunidad, ahora la han cambiado. Y teníamos pues a eh, Mario Cortijo, que era el director o editor general del Comercio, y Oscar Monzón, uno de los redactores, y donde ahí me empapé mucho de lo social también, ¿no? Casos crudos. Si bien es cierto, el comercio no se dedica a tocar la nota roja, porque no es su estilo, es un poco más político el diario El Comercio, me dio un poco a entender, pues, cómo seleccionar la noticia en función también a lo que es el espíritu o lo que termina eh, comulgando, pues, el medio de comunicación. Escribí ahí algunas notas, colaboraba para la oficina de comunicaciones también del Diario del Comercio, me encargaba de asignar los espacios de transporte también para los reporteros y los reporteros gráficos. Y aprendí mucho, mucho de las conferencias de prensa, clásico, las conferencias de prensa, que a todo periodista sabe que lo más bonito de las conferencias de prensa siempre es el coffee break, ¿no? Que es lo que siempre nos encanta en las conferencias de prensa. Y ahí comencé, en el diario El Comercio, donde básicamente es la meca del periodismo escrito. Lógicamente que hay otros medios más independientes, creo yo, ¿no? El de Comercio es un lugar muy bonito para trabajar, pero tuve la oportunidad de estar ahí trabajando con Un ellos. diario con pues un editorial más alineado a la derecha. Sin embargo, los años que tiene el diario El Comercio, pues ya hace historia, ¿no? Y mira qué curioso cuando siempre en las clases de periodismo con los jóvenes
somos caseritos del diario El Peruano. ¿Sabes lo que les llama la atención a ellos? Es la sala de redacción y ese aroma a café y cigarro. Es increíble. Me dice, Miss, Clásico. ya sé que voy a ser periodista. Vaya, pero luego pasas de escribir, de pues, redactar, aunque también en audiovisuales no se deja de redactar, pero se va sumando quizás otras experiencias, como el manejo de cámara, y eres parte ya como asistente de producción y productor del programa Online TV de Canal N y América Televisión. Una experiencia distinta totalmente, de un medio de comunicación como el comercio, un poco más plano, donde la información es bueno, es un poco más lenta en el sentido de que se puede ordenar porque recordemos que los diarios es noticia de ayer, sobre todo los convencionales. Los digitales, por supuesto, son del día a día. Pero paso ahí nomás a los meses a trabajar ya en Canal N. Estamos Primero hablando entro, de qué año, Richard, porque recuerda que estamos hablando todavía de los medios convencionales, ¿no? Todavía no ujú, estaba quizás no tan las fuerte, redes o internet no con tanta potencia como ahora que se trabaja para ayer. por supuesto. Yo estoy en el comercio desde hasta el año 2011 y el 2012 estoy ya en Canal N. El 2011, por supuesto, el diario Comercio tenía su versión web, que ahora tiene un gran tránsito en estos tiempos, pero no todavía estaba pegada porque la gente todavía le importaba el diario en físico, ¿no? Que ahora tengo entendido que el Comercio dejará de emitir ya su versión física para solamente dedicarse a la digital, ¿no? Con el tema de las suscripciones, pero bueno, eso ya es una decisión de la editorial. Y bueno, y en el año 2012 entró a Canal N como asistente de producción, donde estaba a cargo Fiorella Montero, la productora de aquella oportunidad, y luego me quedó por un tiempito también como productor. Y en Canal N ahí conozco pues a Krista Hudbalker, que es ahora pues, bueno, ahora ahí tiene su propio canal Siempre, junto con Gusto Sonday, pero están en Latina, siempre fue así súper súper activo, esa siempre. personalidad Un abrazo, pero nata. también para Kristen si me está escuchando. Es una persona así como ustedes lo ven en la televisión, es así también en la vida real. Es así, muy dinámico, le gusta confrontar porque tiene mucha información. Ese estilo, a la gente le encanta. Es un estilo marcado de Christian, ¿no? Que le ha valido también algunas cositas, pues, ¿no? De rechazo por algunos productores. Pero Christian, gran tipo, un tipo muy inteligente, muy leído, preparado. Eso solamente que se exalta. Pero ahí lo conocí en Canal N y estuvimos produciendo Online TV, un programa de Canal N. Y primero a las 8 también yo lo trabajaba con José Díaz, que era el productor en ese tiempo de Primero a las 8. Em, Distinto, un mundo distinto, tratamiento distinto de información, otra dinámica, hay que ser muy ágil. Yo en televisión aprendí a trabajar, a hacer literalmente 10 cosas a la vez, porque se hacen muchas cosas a la vez. Eh, Cometí errores también, ¿no? Que siempre lo comento a mis estudiantes de periodismo, que cuando uno maneja datos, tiene que revisar los datos. Eh, Yo recuerdo así una anécdota chiquita, si me lo permites, sobre el famoso caso que siempre lo menciono de IDL, ¿no? Que es más, están en YouTube por ahí escondido, donde invitamos a un representante de IDL, el Instituto de Defensa Legal, donde lo invitamos porque querían hacer un descargo sobre el caso de Vladimir Paz de la Barra, que era un juez en aquella oportunidad donde lo estaban acusando de prevaricato. Y bueno, yo cometí el error porque yo en ese tiempo hacía los cintillos del programa, ¿no? O sea, la pepa de lo que lanzaba el invitado, yo las redactaba, entre comillas, en los cintillos, que son esas cintas en la parte inferior de la pantalla, y yo los escribía. Que es un arte, por cierto, que se escribe mucho el tema de los cintillos, no solamente para las partes ortográficas, sino para cómo resumir lo que Exacto. dice el invitado, muy complicado. Y que ¿No? Y poner mucha escribirlo, atención, ¿no? mucha De verdad, atención. mi respeto para quienes están a cargo, porque ahora también vemos algunas debilidades todavía.
Por supuesto, y es concentrarse en el programa, estar atento a lo que se dice y no cometer error. Y bueno, típico pues todavía de periodista joven, yo pongo en vez de IDL de frente, pongo IDL Reporteros. Y los que sabemos, IDL Reporteros aún lo sigue manejando Gustavo Gorriti, ¿no? Gustavo Gorriti, uno de los hombres también más importantes del periodismo, ¿no? Y pues yo puse pues de que IDL Reporteros iba a demandar al juez Vladimir Paz de la Barra. Hasta el momento no pasó nada, salió chiquitito, muy pequeñas las letras, y al día siguiente pues nos mandan a llamar porque en ese tiempo quien era la directora de noticias era Clara Elvira Ospina, colombiana ella, ya no estaba en América Televisión ni Canal N, pero era la que dirigía toda la línea editorial y había dicho que lo había llamado Gustavo Borriti. Gustavo Borriti, eh, justamente porque no era posible de que un medio como nosotros podemos decir de que ellos iban a demandar cuando era imposible, que eso no iba a ocurrir. Bueno, tuvimos que hacer el descargo, pedir las disculpas. Yo recuerdo mucho haber hablado por un tiempito con Gustavo Borriti, un señor serio, ¿no? Y donde un poco le hacía saber, pues, un experto, en qué oportunidad aprendiendo cada día, porque el periodismo no se deja de aprender. Cada vez hay cosas más nuevas. Y bueno, por unas palabritas chiquititas casi puedo cometer pues una demanda de difamación grande por un medio de comunicación como en ese tiempo era IDL Reporteros. Y eso aprendí a revisar toda información que sale en televisión, datos exactos, estadísticas, el tema de los enlaces. Y algo que me tocó mucho cuando estaba en televisión es las afueras del canal. Hay mucha gente que toca las puertas de los medios de comunicación como la televisión en América y en Canal N porque quieren denunciar situaciones de estafa, de maltrato, de gente que está muriendo en los hospitales, de ayuda a veces social, y uno tiene que salir a atenderlos, a escuchar su caso, y a veces puede ser un poco frío, pero no todo es noticioso, ¿no? No todo es noticioso y hay cosas que no se pueden tocar. Sería extraordinario de que atendamos a todos los que nos vengan a buscar, pero es difícil, es complicado porque tenemos una parrilla importante de información que se tiene que cumplir. Y eso fue también lo que me choca un poco, ¿no? La gente que te espera en la calle y ven al periodista como una persona supremamente poderosa, ¿no? Si bien es cierto, nos mal llamados cuarto poder, pero en realidad el cuarto poder es el público, no es tanto los medios de comunicación, es el público. Pero nos ven así, nos endiosan, que señor periodista, por favor, necesito ayuda, con quién puedo hablar, la desesperación. Y eso hace muchas veces de que nosotros tengamos que ponernos en una situación o como periodistas o como seres humanos, ¿no? La ética profesional, qué tan importante es que no se está aprendiendo y se está perdiendo, que no solamente viene en casa, sino también es el tema de cómo el profesor en la universidad le puede enseñar al estudiante la diferenciación entre lo que es la ética, lo que es la deontología y sobre todo la elección correcta de sus datos. Y ahí fue pues donde sentí mucha energía, conocí grandes amigos, gente que todavía tengo contacto y que por supuesto eh, son personas importantes ahora en medios de comunicación, pero un medio complicadísimo, difícil de llevar, ¿no? Sobre todo por la dinámica y el no error. Ahí tiene que haber cero equivocaciones por lo que todo es en vivo. Todo ese camino transitado te lleva a ejercer la docencia en varias universidades. Me dicen que ya, ok, tenemos 3 minutitos. Y ahora enseñando a los jóvenes a hacer periodismo, pero más periodismo televisivo, ¿verdad? ¿Me corriges, por favor? Y el reto también de formar, tú lo has dicho, periodistas, comunicadores que enarbolen la verdad, que trabajen con la ética, porque es finalmente el sello que va marcando el profesionalismo de un pues, experimentado productor, director o periodista, comunicador, porque finalmente está allí la esencia de cómo te va en la docencia. Tienes estudiantes
que te siguen, que seguramente, no sé si te pasa, van emulando o van mirando la carrera profesional del docente y de estas experiencias van aprendiendo muchísimo. Sí, esto es muy importante. Tu pregunta, Gladys, porque lo que siempre se busca en un docente universitario es que el docente haya hecho calle, que haya ejercido la profesión, que haya respirado y mamado lo que es el periodismo actual o anterior, finalmente, la vieja o la nueva escuela, cualquiera que pueda llamar, el periodismo va a seguir siendo el mismo, cambiarán algunas cosas, pero qué tan importante es la, la experiencia del profesional del docente para transmitirlo y un poco engullirlos al estudiante de esta pasión, porque tú has dicho algo interesante, ¿no? El periodismo finalmente es esa pasión, ¿no? Si bien es cierto, es una eh, profesión que a veces nos convierten en héroes y rápidamente en villanos, no es una profesión difícil y yo eso lo llevo o trato de los estudiantes a transmitirlo. Lo que no deben hacer, qué cosa deben tomar en cuenta y algo que a veces suena un poco triado, pero es importantísimo, la lectura. En esta profesión la lectura es supremamente importante. Si el estudiante o profesional actual no lee, está condenado siempre a lo mismo y sobre todo a la ignorancia, que a veces esa palabra a mucha gente no le gusta escucharlo, pero la ignorancia, el ignorar algún tema en estos tiempos modernos ya es un pecado, sobre todo para el profesional que necesita estar totalmente informado. Y Y es por supuesto, Y es que tenemos ahora a la mano, recuerdas, quizás en nuestros tiempos, bueno, tú eres más joven que yo, obviamente, pero cuando teníamos que buscar información para nuestra tesis y tenía que revisar, anotar o fotocopiar, pero ahora lo tienes, haces un clic y vas a tener ya una gama de información y tú eres pues un profesional que maneja la tecnología y sabes de lo que estoy hablando. No hay límites para no leer. Y esa quizás es una gran deficiencia en general en las universidades públicas y privadas. ¿Cómo miras eso? La capacidad de que el estudiante empiece a leer. sí, y eso también depende mucho de lo que ocurre en las escuelas también, ¿no? Si bien es cierto, hay un plan lector en los colegios, pero es un plan lector que está más orientado, pues, a la parte también cultural, pero un poco también de realidad social, realidad, eh, hace justamente activar esa chispa de curiosidad al ser humano y también al futuro profesional. Y la lectura es importante, ¿no? Y no solamente para permitir hablar mejor, sino también para un poco colocarnos en una posición, como yo siempre digo, los comunicadores o periodistas somos científicos sociales. Y un científico social es una persona, por supuesto, de que ve la realidad, la analiza, trata de buscar un rango de solución o tal vez de exponerlo para que otras personas especializadas también puedan no ayudar en buscar esa situación. Y en esta vida de la docencia, pues uno descubre que tratamos de aportar, que falta mucho por hacer en la educación universitaria y que, bueno, nosotros que somos de la vieja escuela, de cierta forma también a ayudarlos en este mundo, en los tiempos donde está la inteligencia artificial, no en estos tiempos donde hay las fake news, en este tiempo donde es muy fácil copiar y pegar, ¿no? Y donde un poco está embruteciendo básicamente a la sociedad porque eh, hay mucho facilismo, ¿no? Esta situación del mínimo esfuerzo que mucha gente le llama la atención es hacer las cosas más fáciles. Y siempre hay que tener retos muy personales y en esta profesión se hace cada día. Y por eso el docente es un escultor, una persona que ayuda a formar y ayudar a que este estudiante de barro se pueda hacer una persona de bien, ¿no? Para la sociedad sobre todo. Qué bien. Me indican que ya debemos terminar esta entrevista, Richard. Quiero comentarles, además, él ha trabajado como productor de exteriores en Alta Producciones, ha sido secretario académico del programa SUBE de la UCB,
Además, tiene experiencia en gestión como director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Peruana de las Américas. Media hora quedó muy cortito. Espero tenerlos ya junto al grupo dinámico, a dos periodistas pues entrañables que conocen cada uno de su tema y le pone pasión también. Finalmente, recomendaciones a los maestros, a los estudiantes, a cómo mirar a esta carrera, que haya confianza porque hay periodistas probos, hay periodistas que trabajan con pasión y no todo es malo en periodismo, ¿no te parece? Por supuesto, como yo te decía, ¿no? Podemos ser rápidamente los héroes, pero también los villanos porque todavía estamos con esta situación de una prensa vendida, una prensa mermelera que nos dice, ¿no? Que a pesar de que hay estudiantes que lo están ejerciendo, pero también tienen que un poco mojarles estos comentarios y hacer cada vez un periodismo real, sincero, transparente, que es lo difícil. La transparencia y las decisiones que uno tiene a tomar, ¿no? Mi recomendación o mi consejo para todos los estudiantes que nos están escuchando es que se enamoren de esta profesión, abrácenla. Somos una profesión multidisciplinaria y por esa razón tenemos que estar atentos a la actualidad. El mejor consejo es el autoaprendizaje también. No se queden con lo que el profesor en la universidad o lo que les deja. La curiosidad es uno de los motivos también por qué uno decide estudiar esta profesión. El comunicador, el periodista tiene que ser una persona perspicaz, curiosa, pero sobre todo apasionada. Y me voy con con esa reflexión para que los estudiantes sepan de que esto es básicamente casi por llamarlo de una forma, una vocación también para ayudar a la sociedad, porque gracias a nosotros la sociedad toma decisiones y gracias a nosotros permiten de que estén bien informados para que sepan cómo se van a defender en el mundo con la información que hacemos también los comunicadores y los periodistas. Tenemos un rol importante que nosotros amoldamos ciertos criterios para la sociedad. Muchas gracias, Richard. Estuvo con nosotros, amigos, el periodista y maestro universitario Richard Muñoz Castillo. Siempre es un placer conversar contigo y de hecho, dialogando es la casa de todos, así es que por ahí podríamos programar otro espacio para abordar tantos tópicos que tiene la comunicación social. Un fuerte abrazo, Richard. Un gusto. Gracias, Ladis, por la invitación. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.